todos amigos de iChess, soy el gran maestro Damián Lemos y bienvenidos a esta serie de aperturas y defensas que estamos realizando. En este caso vamos a hablar de la defensa Pirc. Sabemos qué ocurre luego de E4, D6, pero también, como vamos a ver en esta partida, Beliavsky contra Anand, puede ocurrir si las blancas juegan D4. Nosotros, además de caballo F6, además de D5, podemos jugar D6 y si las blancas juegan E4, estamos dentro de la defensa Pirc. Lo que me gusta de esta defensa es que guarda mucha relación con la defensa india de rey y con el ataque indio de rey, que también hemos cubierto estas aperturas, estas defensas en videos anteriores. Si no los han visto, les recomiendo que lo hagan y pueden encontrar estos videos en nuestro canal. Ahora seguimos con la Pirc. Por lo general las negras juegan caballo F6. A diferencia de la india de rey donde el blanco tiene un peón en C4, en este caso esa va a ser la gran diferencia, que las blancas tienen que jugar caballo C3 para defender su peón. Y bueno, van a jugar con el peón en C2. Pero por lo demás los planes con la india de rey son similares. O no tanto los planes sino dónde van nuestras piezas. Evidentemente el blanco no va a jugar igual que en la india de rey. De hecho, aquí en esta posición, luego de G6, el blanco puede jugar, por ejemplo, un ataque inglés con F3, alfil E3 y dama de 2 para enrocarse largo y posiblemente avanzar sus peones en el flanco de rey. También puede jugar de manera más posicional con caballo F3, luego ver dónde sacar el alfil, por ejemplo E2. Puede jugar con el fianqueto, esta sería otra variante posicional. A muchos jugadores les gusta jugar alfil G5 para luego hacer dama de 2. Y la variante que vamos a ver en esta partida, la que jugó Beliavsky contra Anand, F4. También conocido como ataque de los tres peones o ataque austríaco. Es sin dudas la variante crítica contra la Pirc, porque claro, el blanco avanza y de hecho está haciendo uso de su ventaja de espacio. Alfil G7. Bueno, jugadas muy naturales con blancas. Nosotros nos enrocamos. Y en la partida el blanco decide jugar alfil E3. No es la única jugada, pero sí la más coherente. Sabemos que el blanco también puede jugar E5. Esta en particular es una de las líneas más agresivas que tiene el blanco a su disposición, para luego seguir con H4. Y si bien el blanco no tiene ningún desarrollo, lo que sí quiere hacer es jugar H5 lo antes posible. Y bueno, se producen partidas realmente desniveladas. Lo que sí creo es que con negras, cuando nos atacan en el ala, y sobre todo que no tenemos el caballo defensor de F6, tenemos que generar contrajuego lo antes posible en el centro con C5. Esta es una de las líneas posibles. Por lo general, alfil E3 es más jugada por el hecho de que el blanco está sacando una pieza y luego puede intentar atacar también, ¿no? No es tan recomendable, desde el punto de vista lógico, que el blanco empuje mucho sus peones si todavía tiene el rey en el medio. Y ahora, Anand juega una jugada un tanto rara, pero que muestra la cantidad de ideas que tenemos en la Pirc. Así como en el ataque indio y en la india de rey, en la Pirc también tenemos muchos planes diferentes. Por ejemplo, aquí, jugar caballo C6 con idea de algún día jugar E5 me parece muy interesante. Lo mismo podemos combinar con alfil G4 y caballo D7. De esta manera estaríamos poniendo presión al peón de D4. A lo mejor C5 directo, sacrificando un peón, es interesante. Si peón por dama 5 luce tentadora. Lo mismo caballo G4 para luego jugar dama 5. Es decir, hay muchas ideas. En este caso no me molestaría con negras sacrificar un peón para obtener la iniciativa, sobre todo sabiendo que su rey sigue en E1. Pero bueno, más allá de la teoría, Anand hace una jugada un tanto rara, que es B6. Y me gusta porque preparamos alfil B7, que por supuesto va a poner presión en el centro de las blancas, pero además tenemos C5 a disposición también. El blanco
intentando castigar un poco este B6, que parece un tanto lento, juega E5. Y nosotros, caballo G4. Nosotros no comemos en E5 porque principalmente nos molestaría que él tome de peón D. Si cambiamos damas, como podemos ver, vamos a sufrir aún más la falta de espacio. Por ejemplo, caballo aquí, alfil G1. Y se ve difícil, ¿no? Porque caballo D5, caballo B5, ambas jugadas se nos vienen encima. Y además de la falta de espacio, estamos sufriendo en el flanco de dama. Tendríamos que jugar C6 de manera muy pasiva. Y el tema de la Pirc, que esto es algo que fui comprendiendo cuantas más partidas vi, el tema de la Pirc es que tenemos que generar contrajuego con negras. Y para generar contrajuego tenemos que, por lo general, conservar damas en el tablero. ¿Y por qué insisto en esto de generar contrajuego? Porque no tenemos tanto espacio, y el blanco sí, entonces si jugamos jugadas muy tranquilas, el blanco va a tener un juego por lo general más fácil. Así que luego de E5, caballo G4, no cambiamos en E5, conservamos damas, las blancas juegan alfil G1, jugada totalmente natural, como pueden ver, para abanicar al caballo de G4, y nosotros C5. Seguimos fiel a nuestra idea de crear contrajuego, de crear tensión. Absolutamente todas las piezas están en el tablero, así que eso es bueno. H3, nosotros vamos a H6, y ahora las blancas en esta posición, que debo decir es un tanto curiosa, juegan D5. Quizás súper agresiva esta jugada. Las blancas están avanzando demasiado sus peones, y eso puede ser visto como algo muy fuerte o algo muy malo. Es decir, nosotros con negras tenemos una posición sólida. Él tiene el rey en el medio todavía, entonces no me molesta que avance tanto sus peones. Cuanto más avance, más cerca voy a estar para dar el contragolpe, ¿no? Entonces no me molesta este avance de las blancas. Lo mismo si hace algo como G4, que si bien tiene una idea, ¿no?, de restringir a nuestro caballo de H6, esta clavada puede ser muy fuerte y como pueden ver, ahora las amenazas de comer en D4 y en E5 son mucho más fuertes. Estas son las jugadas que queremos ver por parte de las blancas, que avance y avance. Nosotros estamos listos para contraatacar. D5 intenta cerrar la diagonal del alfil B7, ¿no?, si es que movemos el alfil ahí, pero de todos modos, creo que ambos peones, tanto el de D5 como el de E5, pueden ser débiles y objetivos de ataque para nosotros. Hay otra partida, que fue entre Mikhail Chisin y Kosten, donde las negras jugaron caballo F5. Es interesante porque amenazamos algo. Siempre que amenacemos algo va a estar bien porque es una cuestión de iniciativa. Alfil F2, caballo D7. Ahora las blancas están en un dilema, porque si comen en D6, sencillamente se abre la columna E. Esto es un desastre, ¿no?, para las blancas que tienen muchas casillas débiles. Y si juegan E6, también tarde o temprano la apertura de la columna F nos va a favorecer a nosotros. Entonces, revisando esta variante, caballo F5, alfil F2, caballo D7, las blancas jugaron G4 en esta partida, Mikhail Chisin contra Kosten, y las negras, en lugar de caballo H6, que estaría ya del lado pasivo, ¿no?, jugaron caballo D4, sacrificando un peón temporalmente, pero a cambio tenemos mucha iniciativa. Y como vamos a descubrir al final de la variante, ni siquiera perdemos un peón. Las blancas jugaron dama por, peón por, y miren esta posición, ¿no? Tenemos un caballo en E5 muy bien ubicado, podemos amenazar hasta, ¿no?, caballo F3, caballo por G4, y las blancas tienen que perder un tiempo más moviendo su dama. Me atrevo a decir que el negro ya tiene una clara iniciativa en esta posición, y aquí el blanco un poco en esta variante está pagando por haber avanzado bastante sus peones. Bueno, volviendo atrás, luego de D5, Anand jugó alfil B7,
que para el momento en que se jugó esta partida, en el año 1991, esta jugada era una novedad. Y las blancas juegan dama de 2, que es totalmente natural, más desde el punto de vista humano. Vemos que la computadora recomienda alfil C4, pero realmente esto creo que nos ayuda más a nosotros, porque ahora tenemos un motivo más para jugar a 6, y si juega A4, seguimos sacando nuestras piezas. No está claro, ¿no?, dónde ese rey se va a enrocar, y las blancas siguen con el dilema de cómo atender al peón de E5. Esta jugada siempre va a ser mala, por torre 8 que se viene a la siguiente, y si juegan E6, la apertura de la columna F me resulta muy tentadora. Es más, me pregunto si en alguna variante puedo jugar torre por F4 directo, ya que su alfil de C4 está colgando. Entonces, esa puede ser, mismo esta, con idea de caballo H5. Creo que nuestra ventaja es muy fuerte. Bien, las blancas hacen dama de 2, como decía, un poco más humana, intentando enrocarse largo. Caballo F5. Las blancas juegan alfil H2. Uno puede pensar que alfil F2 es un poco más precisa, ¿no?, porque las blancas siguen abanicando a nuestro caballo. El problema es que aquí no pueden defender a su peón de E5 con su alfil, mientras que con alfil H2, que es lo que pasó en la partida, las blancas sobreprotegen al peón de E5 y esto hace que caballo D7 no tenga tanta fuerza, porque en realidad aquí no amenazamos nada con negras y las blancas podrían usar este tiempo para hacer una jugada como G4. ¿Qué hizo Anand? Luego de alfil H2 decide abrir la posición. Y esto me gusta porque las blancas todavía tienen el rey en el medio. Las blancas deciden comer de peón. De caballo también es interesante. Creo que aquí simplemente podemos jugar E6. Por ejemplo, el cambio de damas aquí me gusta mucho, porque este caballo parece fuerte, pero en realidad no lo es. Nuestros alfiles son mucho más fuertes. El alfil de F1 no puede salir. Se viene torre de 8 jaque. Voy a sacar mi caballo de B8. Tengo muchos temas con caballo de 4 también. En fin, la actividad de nuestras piezas supera ampliamente a la de las blancas. Por eso creo que aquí tenemos una clara ventaja. Y otra variante que estoy viendo así muy por arriba es si enroque largo puedo comer. Aquí luego de los cambios siempre tengo jugadas como caballo E3, aunque esto estaría más inclinado, ¿no?, a cambiar muchas piezas. Creo que luego de enroque largo puedo hacer otras jugadas también. Quizás algo como caballo de 4 tenga más sentido. No me interesa tanto jugar un final, lo que quiero es conservar la iniciativa. O por ejemplo comer y ahora sí jugar algo como caballo de 4. Esto me parece más interesante aún que la variante que dije antes. Bien, luego de peón por peón, las blancas deciden comer de peón, que realmente es mucho más natural que caballo por E5. Pero ojo, ¿no?, que al comer de peón empiezan a surgir este tipo de jugadas. Las negras juegan E6. Seguimos en la línea, ¿no?, que dijimos antes, sobre todo para abrir al alfil de B7. Y las blancas deciden enrocarse largo. Por fin las blancas se enrocan. ¿Qué más puede pasar? A ver, ¿qué más puede jugar el blanco? Esta jugada habíamos discutido que nos favorece a nosotros. En este caso es peor para las blancas porque ni siquiera tienen un caballo en E5. Vamos a ser nosotros los que vamos a poner presión sobre ese peón. Las blancas no pueden jugar G4. Están realmente bastante limitadas en esta posición. Mismo podemos hacer F por E6 directamente. Entonces las blancas comen en E6 no. D6 también es un error porque vamos a seguir poniendo presión en este peón. Siempre está la amenaza de alfil por F3 y luego comer en E5. Y en el peor de los casos tenemos F6 para deshacernos del peón de E5 y por ende el peón de D6 va a ser débil.
El blanco intenta jugar lo más activo posible y de paso se enroca. Como decíamos, enroque largo me da algo de miedo porque alfil h6 siempre está al acecho. El blanco en este caso tiene alfil f4 y no pasa nada, ¿no? Entonces Anand decide comer, caballo por, y sacamos la última pieza que nos queda. Realmente el resultado de la apertura fue muy satisfactorio para las negras. Todas nuestras piezas están jugando, nuestros alfiles en posiciones ideales. Lo único que faltaría quizás es mejorar la dama de d8, pero bueno, sabemos que la dama no la podemos mover todavía, porque siempre caballo f6 está al acecho. Bien, ese caballo de d5 de las blancas parece muy fuerte, pero tenemos que entender que en realidad es una debilidad. Nuestro alfil de b7 y nuestra dama de d8 lo están mirando, y el blanco no puede hacer gran cosa, ¿no? Por ejemplo, si hace una jugada como g4, esto sería un grave error, porque tenemos caballo f d4. En principio atacando al caballo de f3, también atacando al caballo de d5. Por ejemplo, aquí vemos como las blancas pierden material, está todo colgando, inclusive la torre de h1. E incluso luego de caballo por, me atrevo a decir que dama por también funciona, porque incluso dama por a2 pasa a ser una posibilidad, cosa que antes no lo era. La torre de h1 colgando, realmente un desastre esta posición para las blancas si juegan g4. También si hacen una jugada como alfil b5, simplemente sigue caballo cd4. Caballo por. Nuevamente aquí las blancas pierden una pieza, como pueden ver. Siguiendo esta filosofía, ¿no? Estas variantes, las blancas deberían jugar alfil c4 para sobreproteger al caballo de d5. Aquí el blanco se expone a jugadas como caballo a5, caballo cd4 sigue siendo muy interesante. Pero, ¿qué pasa si hacemos algo como b5? Sacrificamos un peón, obligamos al blanco a comer y jugamos caballo cd4. Con una posición fantástica para nosotros, a pesar del peón de menos, tenemos un gran ataque. Y estoy viendo además, ¿no? Para ser un poco más profundo, que las blancas tienen variante única para no perder la pieza. Bueno, si no pierden la pieza, vamos a comer. Digamos que, bueno, esta única, alfil por g2. Y la igualdad material existe, pero mis alfiles son mucho más fuertes en una posición totalmente abierta. E incluso su primer fila está muy debilitada. Una jugada como alfil h6 jaque puede ser ganadora en cualquier momento. Luego de caballo c6, las blancas juegan c3, queriendo evitar caballo d4. Pero bueno, aquí viene lo más lindo, ¿no?, de esta partida, que las negras lo juegan de todos modos. Y tiene mucho sentido, ni siquiera es un sacrificio, porque el caballo de d5 está colgando. Si peón por, tenemos dama por, tenemos una super dama, ¿no?, en el centro, rey b1 sería única, torre a d8, y las blancas pierden su peón de d4 y su centro. Creo que aquí están totalmente perdidas, no solo por la pérdida del peón de d4, sino porque también el peón de e5 va a caer después. Entonces, luego de caballo cd4, las blancas juegan caballo f6 jaque, alfil por. Y ahora una decisión interesante por parte de las blancas. En la partida hacen c por d4, que es como la variante anterior, nada más que tenemos que volver con nuestro alfil. De algún modo las blancas ganaron un tiempo. Pero si hacen peón por alfil, bueno, creo que aquí lo que tenemos que hacer es materializar directamente, intentar no capturar un par de peones, seguimos con nuestra posición sólida y el resto debería ser una cuestión de técnica. Aquí el blanco no tiene ningún contrajuego por sus dos peones sacrificados. Así que, bueno, volviendo a la variante principal, caballo cd4, caballo f6, alfil por, peón por d4, alfil g7. Las blancas ganaron un tiempo en relación a la variante anterior, pero siguen con problemas, sobre todo porque su centro está abierto, o sea, débil, nuestros alfiles están mirando, y sobre todo su rey en el flanco dama no está en un lugar seguro. Nuestro rey en g8 está mucho mejor ubicado.
Las blancas, teniendo todo esto en cuenta, juegan D5. Si comen en C5, en primer lugar tenemos una jugada como dama C7. Podemos incluso considerar cambiar damas. Esto es, si analizamos con más detalle, vemos que las blancas tienen posibles colgadas, ¿no? Como alfil H6. Si toman D caballo, podemos hacer torre C8. Mismo caballo E3, para luego comer el alfil de F1 y luego comer el peón de G2. O sea, el blanco tiene mucho por perder aquí. Y seguramente al ver todas estas amenazas, Beliavsky decidió jugar D5. Y otra gran jugada por parte de las negras, C4. Hacemos esto antes de que el blanco pueda de alguna manera cerrar la columna C. Nosotros lo que queremos es abrir líneas en el flanco de dama, no perder la iniciativa. El blanco juega alfil E2, una jugada quizás un tanto débil. Alfil por sabemos que no es posible, ¿no? Por torre C8, seguido de B5. Pero bueno, el blanco quizás podía jugar un poco más activo. Alfil E2 es bastante pasivo y, por ejemplo, en esta posición, sé que no es necesario, pero una jugada como C3 la puedo considerar. Sabemos que dama por C3 no es posible, pero el blanco tiene que comer, ya no puede esquivar, ¿no? al peón de C3. Y a pesar del peón de menos, sé que la posición de su rey es terrible. Entonces, juego torre C8, me siento muy confiado con negras en esta posición. Este tipo de sacrificios siempre hay que considerarlos. Pero Anand jugó aún más fuerte y juega torre C8, rey B1, todavía tenemos el C3 si es que queremos, pero la fría alfil H6, ahora vamos a ver que ganamos material. La dama no puede quedarse a defender al peón de D5. La dama tampoco puede moverse porque en ese caso jugamos caballo E3. Entonces Beliavsky juega alfil F4, Anand come, dama por, y ahora la fría y calculadora alfil por D5. En este tipo de posiciones realmente a mí me daría un poco de miedo jugar alfil por D5 si no calculé bien, porque nos estamos poniendo en la misma columna que la torre de D1. Pero las blancas no tienen manera de explotar esta clavada. De hecho, si hacen dama D2, tanto alfil E6 como alfil E4 jaque, que es aún mejor, simplemente ganamos. Entonces, las blancas juegan H4. Otra jugada que tampoco me gustó mucho. Perdido por perdido, con blancas hubiese intentado G4. Al menos amenazo algo. Las negras pueden volver, y la clave de volver a G7 es que luego puedo hacer caballo E6. Y al tener el caballo en E6, me evito cualquier truco de las blancas relacionado a caballo G5. Aquí también creo que estamos ganando con negras. No solo por el peón de más, sino porque una vez que se acaban las amenazas en el flanco de rey, nosotros vamos a jugar C3 y estamos llegando muy rápido al flanco dama. Entonces dama por, alfil por D5, H4, un tanto lenta esta jugada, nosotros vamos con C3, amenazamos C2, así que el blanco tiene que comer, torre por. El final de la partida es realmente muy bueno, porque no está falto de acción, realmente el blanco también intenta lo suyo en el flanco de rey. Otra jugada muy fuerte por parte de las negras, amenazamos la torre. Si las blancas mueven la torre, por ejemplo aquí, no voy a cambiar, puedo jugar torre A3 para seguir creando amenazas, pero Beliavsky juega caballo G5. Vamos a ver, porque todavía tenemos que tener cierto cuidado. Antes de seguir con la partida, mencionar que peón por, esto pierde en el acto, porque hacemos F por G6, amenazamos la dama, y aquí, por ejemplo, dama E7 es más que suficiente. Defendemos el mate en H7 y amenazamos dama B4. Por eso Beliavsky juega caballo G5. Bueno, una posición donde realmente aquí tenemos que jugar bien. Evidentemente la torre de D1 está colgando, pero bueno, el blanco siempre va a intentar algo, ¿no? En la columna H va a ser un intento desesperado de darnos mate. Una jugada como dama E7, que es precavida, se nos viene a la mente.
sobre todo con idea de hacer alfil por A2 jaque y luego pasar la dama por A3. El problema de esto, ¿no?, es que tal vez no tenga que él hacer rey por A2, a lo mejor puede jugar rey aquí. Aunque claro, tenemos caballo C2, rey y dama A3 es mate. Realmente dama E7 podría haber sido la jugada. Pero Anand con caballo G5 juega dama C7, que tiene una amenaza un tanto más oculta. No es que las blancas hayan caído en la trampa, lo que pasa es que no tienen manera de evitarlo. En la partida Beliavsky juega caballo por H7 y en esta posición atentos, que si no jugamos bien con negras, ahora sí puede que estemos en problemas. Es decir, ahora alfil por A2 jaque, el blanco tiene rey A1 y nuestra dama, al no estar en E7, no tenemos manera de pasar la dama con jaques, ¿no? El mate todavía aquí no lo llego a ver. Entonces, vamos a ver cuál era realmente la amenaza de Anand. Luego de caballo por H7, aquí si quieren pueden pausar el video, tomarse su tiempo e intenten ver la variante ganadora de las negras. Voy a hacer mi pequeña pausa de 5 o 10 segundos antes de seguir comentando. En esta posición, sobre todo si están acostumbrados a hacer ejercicios de táctica, van a ver con facilidad torre B3. Es la única jugada que conduce al mate inmediato. Primero, si rey aquí, tenemos dama C3 mate. Y si peón por, tenemos dama C2, única rey aquí y dama C3 jaque. Muy preciso, si rey A2, dama por. Y ahora tenemos para elegir entre caballo C2 y dama A2 mate. Entonces dama C2, rey aquí, dama C3, al blanco le queda intentar rey B1. También comemos, y a rey C1, dama C2, y a rey A1. Nuevamente tenemos para elegir entre caballo C2 y dama A2 mate. Así que una partida muy interesante por parte de Anand, interesante el B6 en la apertura también. Pero recuerden que la idea de estos videos es más que nada mostrarles los planes y cómo funcionan estas aperturas y o defensas. Espero que hayan podido disfrutar de este material, que hayan podido aprender algo y también espero verlos en mis próximos trabajos. Muchas gracias.